Bienvenidos a Relatos de Misterio y Terror, un programa en el que podrás escuchar audios de intriga y suspense, escritos y narrados por Jesús Manuel de las Bayonas. Todos los textos están registrados y protegidos por derechos de autor. En el capítulo de hoy, el ascensor. Una intensa y agresiva lluvia era escupida desde un relampagueante cielo sobre la gabardina beige de Mr. Matthew en su llegada al edificio Atkinson en un periférico barrio de Rotterdam. Tras recuperar su escaso equipaje del maletero del taxi, se aventuró en el sombrío portal en dirección precisa al lúgubre elevador. La mudanza sería rápida. Los arrendadores le habían ofrecido el apartamento completamente amueblado. La familia del antiguo propietario había decidido finalmente alquilar el inmueble tras 2 años sin saber nada de su desaparecido pariente. Todo quedó como si nunca hubiera partido. Las ropas ordenadas en los armarios, el frigorífico abastecido en inquietante normalidad. Ahora, Mr. Matthew se disponía a instalarse en él, pero primero tendría que penetrar en el expectante ascensor. «Déjeme que le eche una mano», se escuchó a su espalda. John Ryle acababa de entrar al bloque y se apresuró en ayudar al curtido hombre, con el par de maletas y cajas que portaba a duras penas. Al fondo del extenso pasillo se veía como Jennifer Wright esperaba junto a su pequeña hija de cara al turbador montacargas, mientras éste ya iba abriendo sus inertes y gélidas puertas. Tras un simpático saludo y las oportunas presentaciones, todos se dejaron fagocitar por la maquinaria transportadora. Las fauces metálicas se cerraron entre chirridos y un estruendoso topetazo. «Ya vamos necesitando uno nuevo», sonreía John. «¡Cuidado!», alertó sobresaltada la joven madre, al ver cómo la larga y mojada prenda de abrigo del nuevo inquilino quedaba medio atrapada por el automatismo al cerrarse. Con un tirón seco, Mr. Matthew se liberó sin problemas del cepo traicionero. Sobre el panel de control, la tenue luz que iluminaba el botón 0 empezó a dar saltos con el arranque de las poleas. Tras el 1, brilló el 2 sin mucho convencimiento. Conforme se acercaban a la planta tercera, los quejidos de los torturados cables de acero se incrementaron notablemente mientras procuraban frenarse. El tibio destello se detuvo entonces alumbrando al 3. El ascensor desplegó en consecuencia sus fornidas mandíbulas, dejando escapar al adolescente John Ryle hacia su vivienda. Una vez más, entre desagradables y estrepitosos sonidos férreos, la limitada estancia quedó clausurada, reanudando al instante su desasosegado ascenso. Los números continuaron intercambiando la escurridiza luminiscencia, la cual terminó deteniéndose revelando aún con cierto brillo la sinuosa línea que estructuraba el 5. Allí, la madre, siguiendo los rápidos pasos de su alegre cría, abandonaba a Mr. Matthew a su suerte, no sin antes despedirse de manera educada. El hombre vio cómo los cuerpos de ambas se iban estrechando, a la vez que el beso entre una y otra compuerta los separaba definitivamente. Las 2 cajas y el par de maletas que todavía dejaban escurrir por sus costados el pluvial agua serían la única compañía que el recién llegado tendría durante el resto del aventurado viaje. Los motores emitieron de nuevo su espantoso lamento y la caja en suspensión inició el último de los trayectos, pero sin que los siniestros cánticos de los herrumbrosos mecanismos llegaran a modularse. La melodía cambió sus tonalidades de un extremo al otro, mientras el elevador se detenía contundentemente. La luz en los botones marcaba el 6 de manera deslumbrante y novedosa.
Mr. Matthew podría acomodarse y descansar. Había llegado a su nivel. A la mañana siguiente, el estrenado vecino del sexto se dispuso a hacer una obligada compra. Tras abandonar su morada, se acercó a la entrada del paciente ascensor. Parecía que le estuviera esperando. Abierto de par en par, lo seducía con su viva luminosidad, por momentos mareantemente hipnótica. Una vez aupado en él, pulsó el 0. Sorprendentemente, antes de ese contacto físico, junto al mencionado interruptor ya se había iluminado un indicador de destino aceptado. El cuadro técnico era algo inusual en su configuración, pero aquella previsión de su acción lo dejó intrigado y pensativo, a la vez que las plateadas hojas se plegaban aislándolo de nuevo en su interior. El concierto de desoladores aullidos, desde cada recoveco de aquel espeluznante artificio, comenzaba su desquiciante ritual. No duraría mucho. De forma súbita, el resplandor que bañaba al 6 se trasladó al botón 0, no sin perder una notable intensidad lumínica durante el proceso, y habiendo literalmente volado en el intiempo. Despistado en su personal universo, Mr. Matthew era desconcertado con la repentina e improcedente apertura de las puertas que lo sitiaban. Se encontraba de forma incomprensible en la planta baja, sintiendo escalofriantemente como el retorcido montacargas lo invitaba a abandonar el edificio. El recio hombre quiso creer que su imaginación le jugaba una mala pasada y simplemente había sufrido un lapsus en aquella desacertada noción del tiempo. Salió a la calle y emprendió sus planes restando envergadura a lo acaecido. A su regreso, cargado con un par de bolsas que portaban pan y aceite entre otros víveres, el ascensor lo aguardaba observándolo con el gran angular de su vasta boca abarcando al máximo. El portal volvía a estar desierto, al igual que cuando se ausentó. En esta ocasión recogió el contenido del buzón y con pasos firmes se adentró hacia el final del callado corredor, mientras la incómoda y amotinada imagen que encontraba en su horizonte le iba haciendo revivir el extraño y perturbador suceso, padecido apenas hacía una hora. Concentrado en lo ocurrido, decidió no obviar ningún detalle, y tras montar en el siniestro contenedor, resolvió presionar lentamente el botón rotulado con la cifra 6. Pero una vez más, el pilotito a la derecha del interruptor destellaba inteligente, antes de que el hombre hubiera siquiera iniciado la maniobra. Mr. Matthew sintió un sudor frío que lo heló húmedamente al completo, en apenas un estremecedor instante. La estridente feria de picudos fragores retornó devorando la paz que disfrutaba el reposado vestíbulo. Acto seguido, y una vez el reducido espacio se había hermetizado de nuevo, el recién accionado pulsador que albergaba al 6 se veía inundado por los radiantes vatios que mostraban su llegada a destino, sin haber iluminado al resto de números apelotonados entre el 0 y el 6, y por supuesto, sin haber respetado unas lógicas pausas de tiempo compatibles con la física. El pesado aire en el pasillo penetró hacia Mr. Matthew con el desbloqueo del metal sellado, y el corpulento varón huyó tembloroso buscando su hogareño refugio y percibiendo cómo el diabólico engendro mecánico le acechaba la espalda pasivamente. Una vez dentro de su apartamento y algo más calmado tras beber un vaso de agua, se asombró con el contenido del correo. No esperaba encontrar nada más allá de folletos publicitarios, pero chocantemente, entre los multicolores impresos se hallaba una insospechada carta. Extrañado con razón por su reciente mudanza, se apresuró a abrir el sobre. Pero justo introduciendo el desafilado abrecartas por una de las esquinas, descubrió que él no era el destinatario que aparecía bajo el sello. John Ryle, pudo leer conforme se iba desacelerando. Aquel nombre le era cercanamente familiar. Entonces,
pensó en hacer llegar la misiva a su vecino, pero las dudas lo abordaron. ¿Sería mejor usar la escalera? Ya fuera de su nuevo hogar y cruzando por delante del elevador para alcanzar el tramo de peldaños por el que descender, se vio arrastrado una vez más por la invisible energía que emanaba de aquel artilugio del inframundo, que justo cuando lo enfrentaba, volvía a abrirle su abrazo de acero a modo de invitación. Sucumbió frágil en debilidad y penetró abandonadamente en el temeroso monstruo, como magnetizado fatalmente por éste. Volvía a hallarse solo en su interior. ¿Se comportaría el burlón aparato como el día de su llegada? ¿O insistiría en teletransportarlo, acogiéndose a leyes de física cuántica? Mr. Matthew buscó el 3 del piso en que residía John Royle y lo apretó valientemente, expectante con el resultado. Esta vez, entre la escandalosa parafernalia de sonidos, que ahora sonaban aún más aterradores, la oculta luciérnaga encerrada en el 6 voló hasta el 5, y allí al 4, para posarse concluyente en el 3 y detener a la bestia, que ya exponía sus tragaderas abiertas al recibidor del tercero. Aquello tranquilizó a Mr. Matthew en cierta medida, incluso más cuando un rato después tornaba a su casa en el 6, y el imprevisible esperpento de piezas articuladas se comportaba de la misma amable manera. Ya en la noche, reposando su descanso sobre el colchón, el hombre reflexionaba sobre la perplejidad del evento sufrido. Pensaba que influía el hecho de montar solo en el elevador, dado que a su llegada junto a otros residentes, la maquinaria trabajó perfectamente. Pero al visitar en solitario a John Royle, también el funcionamiento fue el adecuado. ¿Tendría que ver quizás con conectar las plantas 6 y 0? Mañana lo averiguaría. Ya estaba planeando un sencillo experimento. Con el pronto amanecer, el intrigado hombre se aproximaba al sonoliento montacargas, que como siempre se encontraba en una perfecta predisposición para recibirlo. Casi apoyando toda la palma de su mano derecha sobre el panel, deslizó la punta de los dedos desde el 6 al 0, incidiendo en cada número y viendo cómo los pilotos contiguos a estos activaban sus correspondientes LEDs. Quería comprobar si marcando el resto de plantas el descenso sería progresivo, o por si lo contrario, al estar nuevamente solo y haber configurado el trayecto entre el 6 y el 0, el vuelo se precipitaría otra vez rompiendo las barreras del tiempo. Justo en ese momento, en la 5ª planta, Jennifer Wright echaba la llave tras cerrar la puerta de su vivienda. Su hija ya había empezado a correr hasta el ascensor. Estaban listas para encaminarse al colegio. «¡Venga, mamá!», apresuró la niña a la joven. «¡Ya está aquí el ascensor!». La madre apoyó su mano en el hombro de la chiquilla al reunirse junto a ella frente a las puertas ya abiertas, y ambas entraron en la enigmática y macabra cabina que las había estado aguardando silenciosa y terroríficamente vacía.